Muy buenas noches a todos, muy agradecido por la invitación de ser partícipe de este diplomado, que estamos seguros va a ser de mucha ayuda en realidad en cuanto a la orientación de esta temática en derechos humanos. Agradecido por la invitación y espero la colaboración y la participación, por supuesto, de cada uno de los diplomantes, en este caso, del presente curso. Estoy seguro que así será, doctor. Estoy seguro que va a ser de gran aporte para la formación de los participantes de este diplomado. Bueno, doctor, lo dejo a cargo de la sala. Puede iniciar. Muchísimas gracias, muy agradecido. Viendo, bueno, como todos saben ya, en base a la presentación de la materia o del tema que tenemos preparado, son dos etapas. Una que vamos a trabajar en la parte de género, como ustedes observan en la diapositiva. Si podemos verla, si la observan todas la diapositiva, podemos cambiarla o la tengo que cambiar yo, por favor, colabora a la siguiente lámina. Doctor, sería bueno que usted lo comparta a su escritorio, así pueda controlar el avance de sus Ah, ya, diapositivas. perfecto, perfecto. Entonces yo lo comparto. Me dan unos minutitos, por favor, para poder... Una consulta, ¿se puede observar, ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Me confirman? Sí, doctor. Ya, mil disculpas, tengo algunas dificultades con el tema de mi internet. Eh, Voy a bajar un poco el tema de... o voy a habilitar mi cámara, perdón. Ya, dentro... Estoy compartiendo entonces en este momento ya la diapositiva. Como podemos observar en la diapositiva, los temas que vamos a tratar dentro de este módulo va a ser el aspecto de género. Tenemos que identificar desde la conceptualización del mismo, el proceso de socialización de género, los atributos y roles de este, así como la relación y la construcción social de la identidad de género. Hemos debido escuchar hablar mucho sobre que hoy es un constructo social y precisamente esos temas son los que vamos a aclarar. En la segunda etapa de este módulo vamos a hablar ya específicamente sobre la protección de derechos humanos, en el tema de derechos humanos precisamente con enfoque hacia la mujer y en el marco internacional. Vamos a ver los compromisos que hay asumido a través de los tratados y convenciones internacionales, los órganos, por supuesto, que rigen cómo se maneja esto, y vamos a ver conceptos claves que nos van a ayudar para que esta materia mismo, o sea, podamos trabajar con esta en relación a justicia y género. Hoy, por ejemplo, en el órgano jurisdiccional se habla mucho de esto, ¿no? De emitir resoluciones con perspectiva de género, que es otro aspecto que en la parte final también vamos a observar para finalmente entrar al tema de lo que va a ser el marco de los derechos humanos en la práctica real. O sea, cuáles son las deficiencias, los problemas que nosotros tenemos. En ese contexto es fundamental y es importante que nosotros podamos entender en realidad lo que es el concepto. Y todo concepto parte desde la esencia misma de la palabra, sexo. Nosotros observamos acá una definición que nos muestra en realidad la Real Academia de la Lengua Española, que nos habla que el sexo deriva en realidad del latín sexus. Nos habla de cuatro interpretaciones o cuatro conceptos que define la Real Academia de la Lengua Española. El primero nos hace referencia a la condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. El segundo concepto, el conjunto de seres que pertenecientes a un mismo sexo, ya sea masculino o femenino. El tercero, a órganos sexuales, y el cuarto, al placer venéreo. Cuando hablamos de placer venéreo, nos referimos a la diosa Venus, que es un tema que posteriormente vamos a hablar quizás en el proceso del desarrollo del módulo respectivo. Entonces, aquí tenemos una definición de dónde vamos a partir. Según esta definición, la primera que dice la condición orgánica o masculina o femenina y el conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Es decir, estamos hablando, como refiere en este caso, el concepto número 3 a hablar de los órganos sexuales. En ese mismo contexto, el diccionario nos refiere qué es género.
nos refiere 8 conceptos. El primero dice conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. El segundo, clase o tipo que pertenece a personas o cosas. El tercero, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. El cuarto, el comercio o mercancía, tela o tejido. Por eso alguna vez hablamos, no, quiero que me paguen en género, por ejemplo, porque el concepto de género es amplio, en realidad va a depender mucho de dónde y en qué materia se llegue a aplicar el concepto de género. En el caso particular, nosotros, refiriéndonos al ser humano, de este concepto que nos establece la Real Academia de la Lengua Española, es decir, vamos a trabajar con el primero, que es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. El tercero, que habla del grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural, en lugar exclusivamente biológico, dice, ¿no? Estos son los conceptos que nosotros vamos a tomar. Entiendo que en este tema hablando de género, antes de poder iniciar y seguir adelante, me gustaría que alguien me pudiera dar un criterio sobre lo que entiende o lo que cree, considera en realidad que es el género. Hoy se manejan diferentes conceptos en relación de esto. ¿Hay alguno de los colegas, de los compañeros, de los diplomantes que pueda hacer referencia a esto? ¿Se me está escuchando? Hola. Dieter. ¿Algún concepto? Buenas noches. ¿Algún concepto? Buenas noches, doctor. De género, doctor, se podría decir que es el conjunto de seres que de varios caracteres comunes en relación entre sí. Ya, en sus propias palabras, en sus propios términos, ¿qué entiende por género en realidad? ¿Qué es el género para usted? El género, para mí, en otra palabra, se trata ya sea de la persona o de hombre o mujer. ¿Ya? ¿Cuántos géneros tenemos en este momento en nuestra sociedad? Si no me equivoco, 4 o 5 géneros. 4 o 5 géneros. Ya. ¿Me puede mencionar unos 3 de ellos? Mujer, hombre. Ya. A ese género de mujer-hombre, en el desarrollo de nuestro, en este caso, de esta materia, vamos a verlo como el género binario, ¿no? Actualmente se lo maneja de esa manera, sí. El género binario. ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro género, los otros géneros? Doctor, buenas noches. Buenas noches. El otro sería el cisgénero. Ya. Yo me acuerdo de eso. No. ¿Qué implicaría el cisgénero? El cisgénero. Cuando su identidad de género coincide con el género que se les asignó al nacer. Ya. Sí, exacto. Es decir, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Hablamos de sexo, que de acuerdo al diccionario, el sexo nos dice que tiene relación con los órganos sexuales, es decir, nos define a través de eso. Y se hablan de diferentes conceptos y vamos a entrar en detalle, a hablar y analizar cada uno de estos aspectos, porque me imagino que entre los cursantes, entre los diplomantes, tenemos muchos que no están de acuerdo con algunos conceptos que actualmente se manejan y que a nivel internacional, a través precisamente de la ONU y de organismos internacionales, se plantean como base en el tema del género y el respeto a los mismos, porque vamos a hablar de derechos humanos y su aplicación en relación al género, ¿no es cierto? Entonces, pero ya veo que se tiene idea, se entiende más o menos de lo que vamos a hablar. En ese marco, también tenemos que ver un poquito lo que dice etimológicamente esto, ¿no? La palabra sexo, según el diccionario, esto evidentemente es solamente para introducción, ¿no? Sexo, dice, proviene del latín sexus, que a su vez deriva del verbo secare, que significa cortar o dividir, originalmente del latín sexus. Se utiliza para describir la división o clasificación de seres vivos en categorías masculina, femenina, especialmente en referente a plantas y animales. La palabra género, etimológicamente, viene del latín genus, que se origina a raíz de una raíz indoeuropea, ¿no? Gen, que significa dar a luz o producir esta raíz
que está relacionado con la idea de dar origen a algo que conecta con la noción o clasificar grupos diferentes y elementos según su característica compartida. Yo quiero que observen detalladamente estos dos conceptos etimológicos, tanto de sexo como género, y quiero que me digan qué cosa extraña encuentran dentro de este texto que señala la etimología tanto de sexo y género. Alguien, a ver, revísenlo, dense un minuto para revisar detalladamente y señálenme o menciónenme algo extraño que encuentren en uno de los conceptos etimológicos, ya sea de sexo o género. ¿Alguien ya ha identificado algo extraño en los conceptos? No, ¿me puede repetir, por favor, doctor? Estoy con la mala señal. Bueno, les decía a los compañeros que están en este momento presentes, tenemos en pantalla en este momento dos conceptos etimológicos, uno de sexo y otro de género. Y quiero que lo lean, lo revisen mentalmente, le den lectura y revisen y encuentren algo raro o extraño dentro de uno de los conceptos. ¿Alguien ha podido identificar? Doctor, buenas noches. Buenas noches. En el sexo podemos ver, ¿no?, que estamos hablando en la referencia, tanto en plantas, animales, y también estamos hablando en el sexo de tanto hombre y mujer. No estamos clasificando en el tipo de género. En la palabra de género ya nos identifica que a partir de donde viene, donde da, ¿cómo le explico? Ya, le escucho. A ver, refieras en sus propias palabras. Es ¿no? donde y empieza a declinarse, a ver su género, donde empiezan a ver si ya son bisexuales, si son heteros, si son, o sea, es ahí a donde ya te vas dando cuenta a qué género te vas a ir identificando. ¿A qué género te vas a ir identificando? Ya, perfecto, está bien. ¿Algo más adicionalmente que encuentren en ese texto, algo que les llame la atención? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Viendo, digamos, hablando sobre el sexo, nos refiere, ¿no?, a las categorías biológicas del macho, hembra o en los organismos, ¿no? Y viendo a la identidad de género, entonces se refiere también a las categorías, pero ya diferentes, culturales, sociales, masculino y femenino. Ese sería mi aporte, doctor. Ya, está Y bien. viene del latín genus, viene del latín genus y el otro viene del latín sexus. Sexus, ¿no? Ambos en realidad refiere, según el diccionario de la Real Academia Española, que vienen de latín. Sin embargo, si ustedes observan, fíjense en esta parte, la palabra etimología, dice, ¿no? La palabra sexo proviene del latín sexus, que a su vez deriva del verbo secare, que significa cortar. Nos da un concepto y una definición clara de lo que significa etimológicamente sexo y de dónde proviene. En cambio, en la palabra género, dice, proviene del latín genus, ¿no? Se originó, dice, a raíz de, o sea, es un término en realidad, dice, indoeuropeo. Y aquí, fíjense esta parte, observan este lugar. Si ustedes revisan el diccionario y encuentran información de entidades en el campo de investigación de esta área, van a ver que la palabra género está definida de esta manera. El asterisco, alguien, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay un asterisco y por qué hay uno? La palabra... ¿Alguien te ha preguntado por qué? Ya, adelante. Adelante. Le escucho. Más o menos, a mi entendido, a mi dos criterios, se podría decir que la primera parte está originada a las personas y a la naturaleza, en este caso, a los animales. Hola, me escucho recortado, no lo entiendo, compañero. Dice, la palabra género proviene de la género humano, en este caso, o sea, y
y Hola, no sé si me escuchan. Lo escucha el compañero entrecortado, algún problema con la conexión quizás. Si me pudieras repetir nuevamente. sí, doctor, la primera parte está, a mi criterio, está dividido en la clasificación de los seres vivos y en la cuestión de la naturaleza biológica. Y en la segunda parte está definida a la genética del ser humano, en este caso de hombre y mujer, al genes. Exacto, ya. Está bien eso, pero lo que yo les pedía, o sea, los conceptos que ustedes me han dado están... Vamos a partir de... Investigamos sobre... donde estoy moviendo con el puntero. ¿Se observa el puntero? Sí. Ya. Sí, doctor. Esa parte, ¿qué de extraño observa usted acá? Este es asterisco, ¿no es cierto? Un asterisco. Y aquí un 1 y H. O sea, deriva de la palabra indoeuropea, dice, o sea, de la raíz indoeuropea, gen. ¿No? O sea, en este caso, el concepto o el término género, si bien proviene del latín gen, cuando una palabra lleva un asterisco de esta naturaleza, nos dice que no hay información certera, o sea, para poder dejarme entender, de que este concepto realmente provenga de ese. Se cree, se presume que su origen es de eso. Un asterisco delante de un concepto así nos da a entender que hay una presunción, se cree, y que pueden haber diferentes formas de interpretación. Entonces nos dice el 1 y el guión de que hay que esta es una de esas interpretaciones sobre gen, es decir, es genus, y que significaría dar a luz, producir, raíz que está relacionada con la idea de dar origen a algo, dice, lo que conecta con la noción de clasificar, agrupar diferentes elementos según las características compartidas. En este caso, para poder saltar, para entrar ya en materia, porque esto es introductorio, hay que entender que el término género, en realidad, no es un término que tiene un concepto definido y claro. Por esas situaciones que a lo largo de la historia vamos a ver que este concepto de género ha ido evolucionando, vamos a llamar así, ha ido transformando y adoptando diferentes características. En la primera etapa, género se entendía en el caso humano, porque género lo podemos aplicar, decíamos, en muchas materias. En el caso humano, a lo que nos referimos y a la materia, el género implicaba simplemente, en este caso, el sexo masculino o el sexo femenino. Hoy el término género implica otros aspectos más, ¿no? Múltiples que se han implementado, donde vamos a ver a los grupos LGTB y otros más que vamos a considerar. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que desde la esencia, desde la naturaleza mismo de la palabra género, ¿no? Es decir, vemos que esta no tiene una determinación o un concepto bien definido y que va evolucionando. ¿Me dejo entender hasta ahí? No, yo no creo nada. Hola. Sí, doctor. Buenas noches, creo que hay compañeros que están con el micrófono encendido y sobre que la señal está pésimo, se escucha peor. Ya, voy a, para que tenemos dificultad con la señal, para que mi audio les llegue más claro, voy a apagar temporalmente mi cámara. ¿Perfecto? Ya, compañeros. Bueno, entonces hasta ahí se tiene clara la idea, es decir, en este aspecto estamos hablando de que el concepto de sexo, nuestro diccionario lo define claramente, y el cambio, en el cambio, en el término de género, nos dice que es en realidad una construcción, ¿no? De ideas o de entender qué más o menos significa la palabra género. Por eso ha cambiado y ha ido evolucionando. Cuando hablamos del término sexo, este se refiere en realidad a diferentes características biológicas, así lo hemos entendido desde el diccionario. Hay que entender que también juega un papel importante la parte fisiológica. Se distinguen varios aspectos en este campo. Y
En el caso ya exclusivamente de nuestro campo, vamos a analizarlo esto desde la prehistoria, cómo y de qué manera funcionaba o se consideraba en realidad o se entendía este concepto. Si nosotros nos remitimos a la prehistoria, vamos a entender que en la prehistoria, en las sociedades en realidad temprana, la noción de género se entendía de forma diferente a la que actualmente nosotros la manejamos. La división de género en realidad estaba en gran medida influenciada por la función biológica en su momento y las necesidades de supervivencia que se daban. En las sociedades prehistóricas, algo importante que hay que considerar es que las tareas diarias en realidad han sido las que han influenciado, ¿no?, en definir el tipo de género, las actividades físicas que los individuos en su momento realizaban. Si ustedes recuerdan, la caza y la recolección eran en su momento las actividades esenciales para la supervivencia. Estamos hablando en las culturas primitivas. Estos roles en realidad a menudo se dividían, lo dividían en realidad en los géneros, ¿no? El hombre principalmente asumía el rol de cazador porque debido a la capacidad de fuerza que tenía y a las habilidades se dedicaba a la caza para la alimentación de la sociedad a la que pertenecía. Mientras que en ese periodo las mujeres se dedicaban a la recolección de alimentos, vegetales y, por supuesto, al cuidado de niños. Estos roles en todas esas épocas han sido rígidos y estas circunstancias han producido cambios en realidad en las actividades que desarrollaban. Eso implicaba que en un determinado momento estos roles que definían un tipo de género no eran concretos. Ha jugado un papel importante, por ejemplo, en estas sociedades prehistóricas, la fertilidad. La diapositiva creo que está trabada. Estamos hablando acá en la parte introductoria sobre el enfoque histórico del género. O sea, estamos empezando a hacer un análisis retrospectivo de cómo las sociedades han entendido las diferencias entre hombres y mujeres a lo largo de nuestro tiempo. En ese marco, yo les manifestaba, nosotros tenemos que remontarnos para entender en realidad el concepto de género, que es lo que principalmente nos toca entender, porque el de sexo está claro, y el tema de género es lo que en estos momentos genera una serie de contradicciones en la sociedad y nos encontramos con grupos antagónicos que dicen debiera o no debiera aceptarse el concepto como tal con las modificaciones que hoy la sociedad ha planteado, ¿no? Entonces, estamos viendo el primer enfoque y hablando en este primer enfoque histórico sobre el género, decíamos que en las sociedades prehistóricas estas no estaban en realidad bien definido el concepto, estas estaban basadas en función a la actividad que realizaba. Si bien el hombre se dedicaba a la caza para poder alimentar y la mujer se dedicaba a la recolección de productos, de alimentos en realidad y el cuidado de los niños, de cierta manera estos aspectos definían en la sociedad el rol o el papel que la sociedad prehistórica en realidad en su tarea diaria fue el tema de la capacidad de supervivencia y el tema de jugaba un rol importante porque la actividad que desarrollaba podía determinar el rol o el papel que iba a jugar la persona. Nosotros podemos ver en la antigüedad, por ejemplo, que en la prehistoria y en las sociedades tempranas, las nociones de género se basaban, decía, en la función de las actividades reproductivas y la supervivencia. Pero esos roles, si bien influenciaban en determinar las características o habilidades de las personas, no era una sociedad que finalmente determinaba quién tiene el control o quién tiene el poder. Porque cuando hablamos de género, normalmente decimos que el género femenino es un género inferior, y eso lo vamos a ver en el concepto que vamos a ir desarrollando en la etapa de la antigüedad. En el concepto de género en la antigüedad nos encontramos, por ejemplo, la cultura griega. En la cultura griega se pensó que los hombres eran superiores a las mujeres, o sea, se tenía esa manera de ver. Y que en realidad tenía un papel dominante el varón dentro de estas sociedades.
La ciudadanía, el acceso a la educación y la participación en la vida pública, por ejemplo, en la antigua Grecia, era dada principalmente al hombre, ¿no? Las mujeres solamente tenían un rol, y bien restringido en realidad, en el hogar, y se esperaba en realidad que las mujeres solamente se ocuparan de las tareas domésticas, la crianza de los hijos. En ese marco, o sea, el ideal masculino griego estaba vinculado específicamente a la virtud de la sabiduría y la fuerza. Es decir, en la antigua Grecia se consideraba que quien poseía la sabiduría y la fuerza era el varón, ¿no? El que tenía el control. Mientras que la feminidad estaba asociada con la sumisión y la maternidad, es decir, la mujer en la antigua Grecia debería estar sometida necesariamente al varón. Cuando nos remontamos a hablar sobre Roma, en Roma se observa que las mujeres tenían un estatus inferior al de los hombres. Nosotros podemos ver, por ejemplo, las películas seguramente que ustedes han observado. Ahí vemos es decir, la mujer también estaba sometida. Sin embargo, algunas mujeres aristócratas tenían cierta influencia política, ¿no? Y en las películas también observamos parte o la participación de las mujeres en la antigua Roma. Y se ve también que las mujeres estaban limitadas en los roles, principalmente a los roles domésticos, como en todas las sociedades, y principalmente al rol materno. A partir de la antigua Roma es donde empezamos a hablar ya del patriarcado, porque antes a eso no se hablaba del tema del patriarcado. Es en la antigua Roma donde se genera el concepto de hablar del patriarcado o entender lo que es el matriarcado en otros conceptos. Remontándonos sobre las culturas antiguas en el rol de entender el concepto de género, decimos que las mujeres tenían en el antiguo Egipto, por ejemplo, más derechos legales y sociales que el propio varón. Y en comparación en realidad con otras sociedades de la época, ¿no? Las mujeres egipcias podían, por ejemplo, heredar propiedades, podían ellas participar en el comercio y ocupar aspectos o roles importantes dentro de la religión y en el aparato gubernamental. A pesar de estas oportunidades, también en el antiguo Egipto se encuentran diferencias entre género en los términos de roles y estatus. Es decir, cuando hablamos de género estamos hablando de establecer los roles y el estatus que se le da tanto al varón como a la mujer. En ese mismo contexto de las culturas antiguas vemos, por ejemplo, Asia, las culturas asiáticas. Estas culturas asiáticas como China, la India, es decir, la noción de género en estas sociedades estaba influenciada por la división social y principalmente por la religiosa. Se daban roles prescritos para el hombre y para las mujeres. Ustedes han debido ver que la Biblia, por ejemplo, establece, si solamente miramos la Biblia, establece ciertas características no para el rol de la mujer como tal y ciertas características para el rol del varón. Eso para entender un poquito y entrar en el contexto de lo que las culturas antiguas, griegas, romanas, han significado en su influencia para acuñar, en este caso, el concepto de género. No solo estos, ¿no? También la mitología ha jugado un papel importante. O sea, las creencias religiosas han influenciado. Recordemos que los dioses que en su momento tenían todas estas sociedades, tenían ciertas representaciones, dioses que representaban a la masculinidad, dioses que representaban a la feminicidad, ¿no? Estos reflejaban de manera directa los roles de atributos. En ese caso, por ejemplo, nos vamos a la diosa Venus, por ejemplo, ¿no? Que te hablaba específicamente la diosa del sexo, la diosa del amor, la diosa que se dirigía específicamente a algo concreto, y en virtud de eso las sociedades antiguas establecían un rol para la mujer. Podemos nosotros sintetizar en este aspecto, en resumen, en el tema de la antigüedad y el concepto de género, que esta en realidad estaba muy estrecha o muy ligada a la concepción patriarcal, que esta en muchos de los casos implicaba la subordinación de la mujer a los hombres
Y la diferencia de género en realidad estaba reflejada en las leyes, porque las normas de estas sociedades ya establecían ciertas atribuciones que se le daba tanto a los varones como a las mujeres. Las expectativas de género arraigados en la superioridad masculina y la subordinación femenina, es decir, ha sido uno de los elementos que determina en realidad ya el aspecto de género en estas sociedades. Si nos remontamos a la Edad Media, nosotros en la Edad Media podemos observar que este concepto es más influenciado en realidad por la parte cultural, por la parte religiosa, también la parte filosófica. Debemos recordar que en la Edad Media la Iglesia Católica, por ejemplo, tuvo un gran impacto en relación al tema de género en la sociedad por la aplicación de la teología medieval, evidentemente, de ese tiempo, ¿no? La idea de esta teología mencionaba que existía una superioridad masculina basada esta precisamente en la creación de Adán antes que Eva, es decir, la religión católica en la época media hacía referencia a estos aspectos, que el hombre estaba por encima de la mujer, y eso era demostrado a través de la Biblia, porque quien fue creado primero fue Adán y posteriormente Eva. Además, se creía que las mujeres eran causa de pecado original, ¿no? Que por ese rol principal se les había asignado a ellas la maternidad y principalmente la sumisión al hombre. En la Edad Media hay que recordar que los roles de género estaban ligados a las divisiones de clases y también del estado social. Por ejemplo, las mujeres nobles podían tener algún grado de influencia y social por el papel que jugaban. La responsabilidad doméstica y la crianza nunca se dejó de lado en ninguna de las sociedades. Hace rato hablábamos de las sociedades más antiguas y veíamos también que la mujer siempre ha estado sujeta a este aspecto de la responsabilidad doméstica y la crianza de los hijos. También hay que recordar que en la literatura, por ejemplo, si hablamos de la educación y la literatura, en este periodo se restringía principalmente a las mujeres, ¿no? Y solamente un pequeño grupo de la nobleza podía recibir cierto grado de educación. El resto de las mujeres estaba limitada en cuanto a poder acceder a la educación. Entrando ya al periodo del Renacimiento, donde ya para acuñar este concepto de género. El Renacimiento en el tema cultural y principalmente en la parte artística, ¿no? Debemos recordar, por ejemplo, que en aquella época, a medida que se extendía la educación en las ciudades renacentistas, algunas mujeres aristócratas tuvieron la posibilidad de acceder a la educación formal. Si nos remontamos a esa época, por ejemplo, la historia nos habla de Isabela de Este y Caterine Forza, dos italianas, por ejemplo, dos mujeres que en principio empezaron a luchar por el tema de la abolición de la esclavitud y posteriormente se llegan a centrar en... Ya no hay señal. No da así para pasar esto. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Hola. Hola. Sí, sí, doctor, se le escucha, se le está escuchando entrecortado. Nuevamente voy a apagar, entonces quería trabajar con cámara encendida, pero por el tema de la señal estamos muy deficientes con la señal, así para evitar que vaya, entonces vamos a continuar así. Yo les decía en realidad de que en estos dos periodos, tanto en la época renacentista, principalmente renacentista, la sociedad empieza a alcanzar grandes cambios gracias a la participación de las mujeres ya en diferentes estratos de la sociedad y en diferentes acciones de la sociedad. Ya tiene una participación en la parte política, ¿no? En la parte cultural, con la aparición de escritoras. En el siglo XVIII y XIX, que es otra etapa que es importante analizar en este periodo, nosotros encontramos... Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿se me escucha?
Sí, se escucha. Decía que en el siglo XVIII y el XIX llegan a experimentar transformaciones significativas. En este periodo aparecen ya movimientos filosóficos, aparecen movimientos políticos y sociales que empiezan a cuestionar en realidad la forma tradicional y el rol del género. Ya se empieza a buscar una mayor igualdad en realidad entre hombres y mujeres. Es un periodo importante. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, se promovieron ideas de igualdad y derechos individuales, ¿no? O sea, ustedes recordarán la Ilustración o periodo del racionalismo, que se le llamaba, es decir, las corrientes nuevas donde aparecen los filósofos, ¿no? El periodo en el que se empieza a cuestionar diferentes aspectos en contra de los conceptos tradicionales que en toda sociedad se manejaban. Lo que llega a influir en este periodo es la forma de percibir los roles de género, ¿no? Desde la parte filosófica, por ejemplo, en este periodo encontramos a mujeres que empiezan a destacar en el campo de la educación, ¿no? La vida pública. En Estados Unidos se habla, por ejemplo, de Mary Wollstonecraft, que es una mujer que empieza a destacar precisamente porque empieza a plantear una idea distinta y a luchar precisamente también por los derechos de las mujeres, no solamente en el campo del voto, sino la participación en otros sectores de la sociedad. La educación en ese periodo, cuando hablamos del periodo de la Ilustración y el racionalismo, genera una serie de cambios a medida que se va expandiendo estas ideas de la Ilustración. Se comienza en realidad a surgir oportunidades de educación para mujeres. Se ve también en algunos círculos de educación en aquel periodo la comparación de la preparación de hombres y mujeres, porque vemos ya también mujeres en la parte científica que empiezan a hacer su aparición en esta sociedad. En el siglo XIX, que es otra etapa un poco más donde los conceptos han ido evolucionando, se han conseguido luchas sociales. En el siglo, por ejemplo, XIX, surgen los movimientos sufragistas. O sea, estos movimientos llegan ya, que se suman, donde se suman una gran cantidad de mujeres, empiezan realmente a impulsar ya el derecho al voto en diferentes sociedades. Aparecen diferentes líderes en ese periodo, mujeres también, tanto en Estados Unidos como en Europa, que empiezan a trabajar por esos aspectos. En el tema, por ejemplo, de la reforma social durante el siglo XIX, encontramos uno de los aspectos importantes, la revolución industrial. Todos algún momento hemos hablado sobre la revolución industrial y los efectos. En ese periodo de la revolución industrial, las mujeres comienzan a ingresar ya al ámbito laboral, es decir, con la aparición de las fábricas y todo esto, la mujer en realidad ya empieza también a tomar parte en lo laboral. Y esto lleva a generar una serie de debates de las condiciones laborales, de los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, pero principalmente en este caso, hablando del caso específico, las mujeres también empiezan a organizarse en la lucha por mejores condiciones laborales, por buscar la igualdad salarial, ¿no? Pasos importantes que se van dando y que las mujeres van emancipando en ese periodo. A pesar de ese avance en la igualdad, todavía se lograba identificar o existían en realidad idealizaciones de la feminidad. O sea, esto hablando sobre los términos maternales y domésticos, que en toda la etapa de la historia le ha tocado llevar y cargar a la mujer. Se hablaba del culto al hogar, es decir, se enfatiza en la importancia de que las mujeres son guardianas de la moral y la virtud en el ámbito familiar, por lo tanto, su lugar, ¿no? Desde la parte ya patriarcal se decía que debería mantenerse en ese lugar como tal. Sin embargo, los cambios siguen generándose. En la literatura y el arte existen, como en el anterior periodo, aparece mayor cantidad ya de mujeres que van participando en la sociedad. Aparecen escritoras como Jane Austen y la hermana Bronte,
que han sido personajes femeninos en este aspecto que han escrito obras literarias en relación a temas feministas y quienes en sus obras cuestionan en realidad la opresión y la discriminación del hombre. Genera evidentemente a partir de ahí una serie de discusiones en la sociedad que permite que vaya ganando más espacio y vayan ganando mayores adeptas a estas organizaciones feministas que empiezan ya a conformarse en aquel periodo. Durante los movimientos de reforma y el abolicismo de la esclavitud en ese tiempo, se promueven también los derechos civiles. Y allí también las mujeres, al margen de poder plantear el tema de la abolición de la esclavitud, se habla por los derechos de las mujeres. Algunas mujeres que participan en estos movimientos comienzan a notar las similitudes de la opresión que existe en razón de raza y que esa misma opresión también se dirige a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Resumiendo esto, podemos decir que durante el siglo XVIII y XIX se marca una transición hacia la lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de los géneros. Empiezan los movimientos filosóficos y políticos en realidad, así como los movimientos sociales, a surgir en estos periodos y empiezan a sentar las bases para llegar a desafiar los conceptos tradicionales y a partir de ahí en realidad llegan a promover cambios en la sociedad que buscan aspectos de igualdad en cuanto al término de género. Ingresamos ya a la etapa del siglo XX. Cuando hablamos ya en el siglo XX, este periodo cambia de manera radical la concepción ya del género. El surgimiento ya del feminismo como un movimiento social y político se vuelve claro porque ya estos grupos se vuelven visibles en la sociedad. Se busca la igualdad de género. A lo largo de este siglo, se genera una serie de emociones tradicionales entre las que se llegan a cuestionar, ¿no?, las formas de transformar la sociedad. Y el feminismo en realidad empieza a jugar un papel importante y crucial en la redefinición de las relaciones de género. Es aquí donde se llega a desarrollar un concepto más amplio sobre lo que es el género. En el siglo XX ya empezamos a hablar de otros aspectos más. Si en un principio decíamos que el género solamente estaba definido entre varón y mujer, y aquí empieza a aparecer otros aspectos que vamos a ir estudiando más adelante. Durante el siglo XX, es decir, llega a plasmarse la primera ola del feminismo, así nos refiere diferentes estudios en relación a este aspecto. La primera ola del feminismo en realidad se llega a centrar en relación a los derechos civiles básicos para las mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, del derecho al voto, del derecho a la igualdad legal, es decir, que en el campo legal, se sancione o se juzgue a una persona, a una mujer con un varón en el mismo nivel. Y ahí vemos que estos movimientos de las sufragistas, las mujeres que trabajan por concientizar o concienciar a la sociedad de que la mujer tiene derecho al voto, luchan por la participación política y también la igualdad de oportunidades. O sea, no solamente ya se busca que la mujer llegue a votar, sino que también tenga participación política en la misma igualdad, con las mismas oportunidades que tienen los varones. No solamente en el campo o en la arena política, sino también en el campo de la educación y ya en el campo del empleo. Ahí es donde se empieza a trabajar de manera más fuerte en la igualdad salarial, por ejemplo, ¿no? Estos movimientos que se han generado en varios países llegan en realidad a obtener el derecho al voto para la mujer. En estos periodos ya del siglo XX, recordemos como en el caso de Bolivia, por ejemplo, ya se llega a consolidar el derecho y la inclusión de la mujer para que ella pueda participar y votar, por ejemplo. Otro aspecto importante dentro de este aspecto en el que estamos viendo los cambios significativos de la noción de género, lo vemos en la segunda ola del feminismo, que esto más o menos abarca entre la década de los años 60, 70, es decir, 1960, entre 1970. La segunda ola del feminismo
llega a centrarse en cuestionar las normas culturales, las normas sociales y las normas económicas. Al cuestionar estas normas, llegan a surgir discusiones sobre temas como el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Se empieza a hablar sobre la igualdad en el lugar del trabajo, el acceso a participar con una serie de recomendaciones, empiezan a generar una serie de políticas internacionales en cuanto a el concepto de género y su aplicación en la sociedad. El feminismo en todo este periodo ya se empieza a radicalizar, ¿no? Y empieza a generar una teoría. Durante ese periodo, el feminismo ya más radical llega a surgir como una corriente que empieza a cuestionar de manera profunda la estructura del poder patriarcal. Es decir, ya en diferentes sociedades, tanto en Europa como en América del Norte, América del Sur, Latinoamérica, empiezan a generar movimientos que empiezan a tener influencia dentro de la sociedad. Se introdujeron en esos periodos los conceptos del patriarcado con mayor fuerza. Ahí empezamos a hablar ya del patriarcado y del matriarcado. Ya diferentes filósofos que habían determinado de cierta manera los conceptos en realidad a lo que se consideraba como patriarcado. Se empieza a escribir las estructuras sociales y políticas señalando que estas en realidad favorecen más a los hombres. Es decir, el patriarcado es un concepto, una idea que favorece específicamente a los hombres en desmedro del interés de las mujeres. La teoría de género en este periodo en realidad comienza a emerger cuestionando la noción binaria y rígida del género, ¿no? Es decir, ya no solamente hablamos de un género masculino o femenino, sino hablamos de otros nuevos géneros que empiezan a plasmarse a raíz de los movimientos que se generan en ese periodo. Viene un periodo en el que llegamos a considerar el tercer periodo del feminismo, la tercera ola, como le decían otros, que está entre la década de los años 1990 al 2000, periodo en el que muchos de ustedes ya han sido partícipes y han observado. Esta tercera ola del feminismo se llega a caracterizar por tener un enfoque en la diversidad, en la individualidad de las experiencias femeninas. Es decir, se llega a abordar temas como la interaccionalidad, que se considera como la identidad de género. Esta se entrelaza con otras formas de opresión, como la raza, la clase, la orientación sexual. Esta tercera ola también se centra en empoderar a las mujeres a través de la cultura del pop, la tecnología y el activismo en línea, porque ya las nuevas tecnologías entran ya en circulación, en su aplicación en la sociedad, y son instrumentos que se utiliza a través de los cuales ya el feminismo empieza también a tomar posición. Durante o a lo largo en realidad del siglo XX se debe entender que el feminismo llega a enfrentar desafíos y empieza a encontrar también resistencia, pero también avanza significativamente en términos de igualdad de género, es decir, las luchas por el acceso a la anticoncepción, la igualdad salarial, el derecho al aborto, a la prevención de la violencia de género, es decir, se llegan ya a consolidar en diferentes sociedades. Es decir, la mujer logra hacer que el Estado establezca como diferentes políticas ya la anticoncepción, puedan tener derecho a esos aspectos, a la igualdad salarial, puedan tener en otras sociedades el derecho al aborto y a la prevención. En el caso de Bolivia, una de las normas más reconocidas en virtud a esto, por ejemplo, es la 348, ¿no? Que todos la conocemos. Vemos también el tema de la identidad de género y sus diversidades en este periodo, ¿no? Durante el siglo XX surgen discusiones más amplias sobre la identidad de género. Empieza los movimientos y diferentes teorías como el feminismo trans, por ejemplo, grupo que en realidad llega a abogar por la igualdad y el reconocimiento de las personas transgénero. Luego viene la diversidad de identidad de género como una dicotomía, ¿no? Entre hombre y mujer, que comienza a reconocer en realidad
o a ser reconocida en realidad y defendida por diferentes sectores de la sociedad. En este periodo ya no solamente las mujeres, sino hay grupos de varones también que se suman a esto. En conclusión, podemos decir que durante el periodo, o durante el siglo, perdón, siglo XX, hemos sido testigos de cambios profundos en la comprensión del género. El crecimiento del feminismo, las distintas olas en realidad que han tenido participación y que finalmente han conseguido beneficios históricos para las mujeres. Ya llegando al siglo XXI, en el periodo en el que nos encontramos, debemos hablar aquí ya de aspectos ya concretos como el tema de la identidad de género. Nosotros nos encontramos ante el desafío en realidad de las normas binarias. Debemos recordar que se ha visto en realidad un aumento del reconocimiento, la aceptación de la identidad de género, más sociedades, más grupos sociales, lo hemos visto en Argentina, en Chile, por ejemplo, que las mismas autoridades políticas han establecido y han planteado cambios en estos aspectos de una manera, o sea, de la manera tradicional de pensar a las nuevas formas modernas de entender que el género no solamente se basa en un género binario, sino existen otros más que deben ser reconocidos y aceptados por la sociedad. El lenguaje en torno al género en este periodo evoluciona para ser más inclusivo, más respetuoso, y así Naciones Unidas, los organismos internacionales en materia de derechos humanos, le dan ese espacio para incluir ya y obligar, de cierta manera, a los estados, a los diferentes estados adscritos a poder aplicar estos cambios en relación al concepto precisamente de lo que es género o lo que se entiende por género. En todo ese periodo y esa lucha empieza a aparecer lo que ya hoy todos nosotros conocemos, donde ya estos grupos sociales están más organizados, aparecen ya los denominados activistas de derechos de los GLTB+, ¿no? O sea, estos son los movimientos por los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales, ahí están los transgéneros, las personas queer, ¿no? Que son aquellas que han ganado ahora mayor fuerza, para poder un poco entender quiénes son las personas queer, es decir, o el género queer, que en algunas obras van a encontrar ustedes hablar del género queer, son aquellos que no se han definido. Hoy nos encontramos en los medios de comunicación con gente que se cree perro, gente que se cree árbol, ¿no? O sea, su género, dice, si bien han nacido con un órgano sexual, ya sea masculino o femenino, pero su género es queer porque no se define entre los tradicionales que se encuentran. Entonces a eso definimos como los géneros queer que se encuentran también en nuestra sociedad, ¿no? Debemos también considerar que en este periodo los medios de comunicación juegan un papel importante, ¿no? La presentación de género y la diversidad en los medios de comunicación se vuelve tan relevante en el siglo XXI que es un mecanismo no solamente para mostrar en realidad la lucha de estos grupos sociales, sino también para que los medios de comunicación empiecen a tomar un posicionamiento dentro de la sociedad en diferentes grupos de poder. La lucha por las representaciones auténticas de los diversos géneros también se los refleja ya en las películas, es decir, ya no solamente lo vemos en un informativo reflejando, por decir, la lucha de un determinado grupo social por el respeto de su identidad o de lo que ellos consideran, sino que esto se lleva también ya a las películas, se llevan a los programas de televisión, en las revistas, se los maneja en formatos de publicidad y cada vez más van ganando terreno, ¿no? Aparecen ya los movimientos meto que en realidad surgen ya a principios de este siglo XXI como movimiento global contra el acoso sexual y la violencia de género. Debemos recordar que este movimiento, el movimiento meto, como se le llama, en realidad es una plataforma que nosotros la encontramos en el Internet, a través de la cual se comparten en realidad experiencias de gente que ha podido pasar situaciones difíciles y críticas
en realidad en temas de acoso sexual. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me está escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Este tema es importante, ¿no? Decía, estamos hablando de los movimientos METO. En los movimientos METOS decía que estos han surgido a principios de este siglo, evidentemente con la tecnología. Estos grupos METO, o sea, se caracterizan en realidad por hablar sobre temas de sexualidad y violencia, es decir, en razón de género. A través de ellos pueden expresar de ellos han estado involucrados objetos de repente de vulneración de sus derechos, reflejan a través de los medios, ¿no? De manera interactiva, Disculpe. actúan con la gente. Doctor, Hola, es que hay una compañera que está con el micrófono encendido y esa es la interrupción que se escucha. ya. Compañeros, le voy a rogar quién está con micrófono abierto, por favor, si pudiéramos cerrar el micrófono para evitarnos esta interferencia y poder continuar con la clase. Este periodo que estamos haciendo un resumen en realidad sobre los diferentes movimientos ya durante el siglo XXI de los grupos LGTB y otros para ver las diferentes concepciones de género que ellos plantean es importante. Compañeros, podemos tener mucho cuidado, revisen sus pantallas si están habilitados sus micrófonos y cierren sus micrófonos, por favor. Termino esta partecita que ya para entrar a la crítica de esta parte introductoria, donde vamos a empezar a escucharlos a cada uno también su crítica en relación a estos aspectos. Estábamos hablando de los movimientos MET, pero también decía que el enfoque interseccional que en este periodo se reconoce a la identidad de género se llega a entrelazar con otras formas de opresión, decía, ¿no? Como la raza, la clase social, la orientación sexual, aspecto que va generando y va ganando también prominencia. Debemos recordar que el feminismo interseccional llega a abordar en ese periodo experiencias únicas de las personas marginadas, porque ya a través de los medios de comunicación ellos expresan cómo y de qué manera son en realidad marginados de la sociedad, hechos que llega a generar adhesión de otros grupos de la sociedad que se suman porque consideran que esos derechos deben ser respetados, ¿no? Y muchos se identifican y los grupos empiezan ya a crecer, estos movimientos se empiezan a hacer mucho más grandes. Culminamos hablando de la globalización y por supuesto la conectividad que nos ha permitido, como en este caso, es decir, tener un diálogo con ustedes y llevar adelante un curso, un módulo en materia de derechos humanos a través de estos medios. Así como nosotros llevamos en la globalización, llega a permitir una serie de conversaciones y debates en línea a nivel mundial, en diferentes estratos sociales, precisamente sobre estos. Y los activistas son los espacios que empiezan a aprovechar para empezar a acuñar estos nuevos conceptos de lo que es el género. Resumiendo todo esto, podemos decir en realidad que el enfoque histórico que se generó desde el siglo XVIII y especialmente durante el siglo XXI, en el siglo XXI, se llega a caracterizar por la diversidad de identidad de género que ya es reconocida y contenida en muchas normas de diferentes estados. Si bien hay otros que se resisten y rechazan todavía, hay estados que ya han reconocido estas libertades y estos privilegios de los cambios de los conceptos de género, que ya no solamente se admite el género binario, sino otro tipo de géneros más y que día a día van creciendo. El activismo, los avances legales y los cambios culturales están, podríamos decir de cierta manera, contribuyendo a transformar en realidad la noción tradicional de entender qué es género y promover de esa forma una sociedad de cierta manera más inclusiva y respetuosa. Digo de cierta manera porque particularmente difieren algunos aspectos, pero hay que entender que en este momento, al llevar adelante este módulo, estamos en la parte académica
y nos corresponde analizar y entender a profundidad, en realidad, el concepto de género. En conclusión, podríamos decir que la definición de género, en principio, se manejaba en función solamente a las características y atributos que se le daba. Si volvemos al principio del concepto, por ejemplo, cuando hablamos del concepto de género, nos dice que es una conceptualización de sexo y género. El diccionario nos dice que es la condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas, es el conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo, masculino o femenino, lo definía, ¿no? Y si ustedes observan, por ejemplo, en este caso, el concepto 1, condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas, y el concepto 2, este concepto ya según lo relatado históricamente del género ha ido modificando y cambiando, es decir, ya no estaríamos bajo esa base. Por esa situación es importante lo que les decía cuando ingresábamos al tema de entender en realidad el género y el sexo desde la etimología. El tema o el término sexo está completamente definido y claro, no hay discusión, pero en la palabra género, y ustedes van a buscar porque es importante que no solamente se guíen por lo que yo menciono, sino nos basemos en este aspecto, de buscar por qué lleva este asterisco, este 1 y este guión, ¿no? Cuando hablamos de la etimología de género, que nos señala que evidentemente este concepto no está claramente definido y que se supone o se cree que esa debería ser el concepto, es decir, el que en principio veíamos. Entonces, este aspecto ha dado luces para que los diferentes movimientos a lo largo de la historia modifiquen el concepto que teníamos de entender qué era género y que el género, como nosotros lo entendíamos solamente que hablaba de lo binario, hoy tiene diferentes aristas. Hasta este punto, consultas, sus opiniones referente al tema, me gustaría escucharlo ahora a ustedes, compañeros. Nada, ninguno se va a animar. ¿Puede repetir la pregunta, doctora, que está mala señal, doctor? Bueno, ya, hasta este punto decía, a ver, un ratito voy a prender mi cámara, hasta este punto, de cierta manera, he hablado de manera histórica, es decir, hablar del concepto género, la palabra género, porque estamos entrando a hablar sobre derechos humanos y la aplicación del género dentro de los derechos humanos, y tenemos que entender cómo y de dónde viene, cuál es su origen, porque nos encontramos con personas que no están de acuerdo de repente con los nuevos conceptos que se aplican, y muchas veces escuchamos a gente que dice hay un solo género, ¿no? O hay solo dos géneros, por decirlo, ¿no? Y veíamos a través de esta pequeña explicación que evidentemente desde la prehistoria hasta el siglo XIX, en realidad, nos encontramos menos, hasta la Edad Media, en realidad, nos encontramos de que estos conceptos estaban de cierta manera delimitados en el género binario, es decir, entre hombre y mujer. Pero a partir de ese periodo, hasta el siglo XXI, nos encontramos donde este concepto de género va evolucionando, va cambiando, es decir, ya no define solamente a dos sexos, vamos a decir, como parte del género, sino el concepto de género implica, evoluciona y trae dentro de sí la adopción de otros aspectos más que se identifican dentro del término género. Entonces, lo que yo quería era, antes de seguir continuar con nuestra clase, es que ustedes puedan vertir su opinión o preguntas referente a esto, si tienen alguna duda al respecto de lo que conversé, de lo que hablé, para que podamos ir aclarando algunos aspectos que no haya sido muy claro en mi explicación. ¿Algún compañero? ¿Cuántos estamos? Ya, adelante. Doctor. Lo escucho. Sigue, compañero. Al final de su explicación, cuando usted nos hablaba del género care, ¿exacto? ¿Es esa la palabra?
Sí, Kerr. Ese Kerr es también conocido como el término de las personas no binarias. ¿Es el mismo las que se clasifican como no binarios? Sí, evidentemente, Ya. se clasifican como binarios, pero a la vez no definen en realidad el tipo de género, ¿no? Por eso les decía, si hablamos de trans, de homosexuales y diferentes niveles que se dan ahí, estos no definen, y por eso les ponía el ejemplo de decir, estos están dentro de aquellos que en algún momento se creen hasta de repente una planta, ¿no? Uno que se cree un árbol, otro que se cree de repente un animal, para poder entender. Entonces, ese grupo de personas entran dentro de este grupo CARE, que se le denomina CARE como tal, o ellos lo han denominado en sí, porque nosotros nos estamos adecuando a los conceptos que estos grupos de activistas han establecido en la sociedad. Doctor, bueno, si bien aún no hemos llegado y bueno, tal vez lo veamos un poquito, tal vez no, porque para todos esto es un género nuevo o así lo denominan ellos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aplicar una normativa para alguien que en su momento, porque lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Donde se le dice en un video, le dicen a, a una persona que nació con órganos reproductores femeninos, le dicen compañero, ¿verdad? Y ella se siente ofendida y dice que es compañere, asumiendo yo que ella se considera como este género, como Kert. Eh, y si fuésemos, o usted en calidad de juez, por así decirlo, fuese a juzgar algo, y obviamente lo que nosotros vemos es una mujer, pero si ella no se determina como tal y quiere ser juzgada como otra cosa. Bueno, la norma, primero que hay que entender que hay normativa internacional en materia de derechos humanos que obliga a los estados que en realidad se han sumado a estas convenciones internacionales su aplicabilidad. Bolivia, por ejemplo, es un estado, constitucional, ¿no? En el que la Constitución le faculta tomar el mismo grado o el mismo nivel a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tendría que aplicarse tal como lo dicen. Vamos a entrar en materia. No quiero adelantarme, pero ese tema que usted está mencionando en este momento lo vamos a tocar más adelante. Y vamos a ver cómo el Estado, de cierta manera, si bien está obligado, pero existe la salvedad para que en casos de que creyera, en este caso, la autoridad del órgano jurisdiccional, no considerar esos tratados internacionales y no tomarlos, es decir, como en el caso ahorita de Rusia, que ha establecido una serie de políticas en las que prohíbe, es decir, dentro de sus políticas establecer o admitir esos conceptos, esos términos, si bien ellos evidentemente no son parte de los tratados internacionales, en el caso de Bolivia se puede. Por lo menos desde mi punto de vista y desde la parte constitucional, viendo el derecho constitucional, existen salvedades que ya en las dos últimas etapas de este módulo la vamos a observar. No me voy a adelantar, pero existen salvedades, pero respondiendo ya a la pregunta directa, tendríamos de cierta manera que respetar lo que dice. Ha habido casos, un poquito me voy a adelantar, en Cochabamba hace varios años, una persona que ha cambiado evidentemente de género y que le ha metido un proceso al Estado y que ha ganado el proceso. Y eso lo vamos a ver también más adelante. No quiero adelantarme, hoy solamente estamos con la parte introductoria de entender que el término o la palabra género en realidad no podemos oponernos a la concepción porque no existe un concepto definido. Ustedes tienen en este momento, creo, en pantalla están viendo la parte de etimología y me refería a esta parte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de entender que desde la etimología, desde quienes se dedican a la investigación del uso de los términos o la generación de conceptos, nunca se ha tenido algo claro, entonces ha permitido que hoy en día este concepto se vaya a transformar y a adoptar otras formas de ser, ¿sí? Espero haberme dejado entender hasta este momento.
Y reitero, la pregunta se va a ampliar porque vamos a tocar en mayor profundidad estos aspectos después de que entremos al tema específico sobre derechos humanos y la aplicación del género dentro de este campo. ¿Perfecto? Gracias, doctor. Sí. Ya. ¿Algún compañero más? ¿Alguna La compañera? palabra, doctor, a manera de complementación y, por ejemplo, también a lo que manifestaba el compañero Julio y usted, hay también una fundación en Estados Unidos inmensa, de acuerdo a la genética de género, donde esa fundación es tipo un colegio donde hay varios sistemas multidisciplinarios, donde la niña o el niño a los 7 años, donde ya quiera decir su genética, la niña que en este caso quiera ser hombrecito y el hombrecito que quiere ser mujer, ellos ya hay una subdivisión donde ellos escogen de acuerdo ya a los sistemas de esa fundación, donde ellos van generando ya su genética ya. Eso es lo que quería complementar, doctor. Sí, existen, y así como existen centros que están trabajando en ese campo, sí. Estados que ya han adoptado como política pública, donde el Estado sí, está en la obligación de invertir recursos económicos para alguien, por ejemplo, que desea hacerse una operación y cambiarse de sexo, porque considera que si bien nació con un órgano sexual determinado, en su manera de pensar, es decir, se considera de otro sexo, ¿no es cierto? Entonces veamos que ya se han aplicado políticas, pero también vamos a ver otro extremo que es importante discutir dentro de lo que es de derechos humanos. En la teoría de la conspiración se dice que precisamente estos movimientos y estos institutos a los que usted hace referencia, que invierten grandes cantidades de recursos para que estos conceptos sean establecidos como políticas públicas dentro de las sociedades, apuntan a la reducción de la población, porque el nivel creciente es tanto. Estados Unidos mismos, si nosotros en este momento observamos, investigamos, a pesar de ser una sociedad tan desarrollada, existen grupos en la sociedad tan empobrecidos que en realidad ya son sociedades desplazadas que ya no se las considera como parte de ellas. Entonces, eso genera dentro del modelo del capitalismo un problema que va creciendo. Entonces, se ven obligados como política de Estado desde el enfoque económico en reducir la población. Esa es una teoría de conspiración, evidentemente, pero que en algunos momentos es importante tocar para sacar un análisis y que también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Algún otro compañero que quiera vertir algún otro criterio, aportar con algo adicional sobre este tema? Bueno, entiendo, como nadie más se da a ver, y no los puedo ver a todos en realidad, entiendo de que este diplomado tiene el objetivo también es para doble titulación, si no me equivoco, ¿no? ¿Me sacan de dudas? ¿O es un diplomado simplemente como complemento de posgrado? Doble titulación. Sí, algunos estamos haciendo doble titulación y otros Claro. creo que es diplomado. Algunos de nosotros, no todos. Ya, bueno, no lo he escuchado. Si me puedes repetir, compañero, por favor, he tenido un ingreso de una llamada y no me ha permitido escuchar. Hola, ¿me escucha? ¿Me Ahora escucha? sí, ahora sí, ahora sí. Sobre la pregunta sobre si es diplomado, sí, es doble titulación. Algunos estamos haciendo doble titulación y otros están haciendo solo el diplomado mismo. Pero son... Muy bien, entonces corresponde nomás considerar los 10 puntos que establece la dirección de posgrado en asistencia. Entonces rápidamente vamos a ir, me diga si están presentes en sala. Abed Celada Yesia, no se encuentra. Aguilar Araguchi Julio Alejandro. Amutari Kimo Juana Cielo. Presente, doctor. Presente. A ver, Amutari Kimo Juana Cielo presente, ¿no? Aguilar sí, doctor, Araguchi. buenas noches. Sí, doctor, presente. Ya. Abed Celada Yesia. No está. Ardaya Vargas Austo.
Perdón, ¿me reitera? Se murió acá, falleció su tía, por eso no ha podido ingresar a clase. Me Ah, ya, imagino ya. que se comunicará con usted. Ya. Ardaya Vargas Fausto, ¿se encuentra presente? Fausto Ardaya Vargas. Mónica Maribel Arteaga. Presente, doctor. Ya. Adolfo Aruquipa Condori. Presente, doctor. Padres. Raquel Abigail Barrios. Presente, D. doctor. D. Ya. Tres. Dieter Beltrán. Presente, doctor, aquí. Participó Dieter. Bien. Bilbao Sí. Suaznavar. Wilson Bilbao. Buenas noches. Buenas noches, presente. Bien. Gallisaya Titirico Simón. Calpa Morales Rubén Delfo. Aquí presente, doctor. Calpa Morales Vladimir. Presente, doctor. Candianina Juan René. Buenas noches, doctor, presente. Cardona Torrico Marisol. Buenas noches, doctor. Presente. Cartagena Itachi Kleider. Presente, doctor. Katari Nina Roberto Rolando. Chambi Vilca Sirley Gisela o Presente, Giselia. doctor. Chávez Anoapa Andrea. Presente, doctor. Chipana Yapuchura Sofía. Buenas noches, doctor. Presente. Cori Cruz Serapio Martín. Presente, doctor. Florcito Laura. González Martín Rodrigo. Laura Huanca Jimmy. Lera Miranda Darío. Presente, Jimmy Laura, doctor. Presente, doctor. Ya. Doctor, presente. Lera. Lera. Presente. Ya, Lera Miranda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. López Aliaga Castro. Mamani Limachi Rubén. Presente. Rubén. Ya. Mamani Doctor. Plata Lidia. Ya. Mamani Plata Lidia. Maradei Viera Carlos. Presente, Mejía, doctor. Mejía Miata y Andrea. Presente, doctor, aquí. Mendoza Paz Marlene Lidia. Buenas noches, doctor. Presente. Moye Justiniano Erlan. Presente. Muñoz Tawichi Daniela. Chanida, doctor, buenas noches. Buenas noches, perdón. Obando Stenberg Marco. ¿Está Marco? Ocuberri Extremadoiro Ana Luz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arteaga Tala Esther Mariela. Buenas noches, doctor. Presente. Doctor, Eso presente, eso presente. Eso pega. Ortega Tala Gladys Mabel. Presente. Buenas noches. Tola Javier. Buenas noches, compañeros. Otola. Presente, doctor. Bien. Pacosillo Guayguaya. Buenas noches, doctor. Presente. Bien. Pinto Kerdi Andrea. Presente, doctor. Quirós Carlos Giselda. Presente, doctor, es Quirós Carlo. Ah, Quirós Carlo, Carlo. Sí. Quirós Carlo Giselda, ¿no? Giselle, Perfecto. sí, doctor. Quispe Huacote Lisandro.
Rivero Humérez Cecibel. Presente, Presente, doctor. doctor. Lisandro Quispe, doctor, presente. Lisandro, presente, muy bien. Roca Oliveira Yesenia. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas Medina Erwin. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Romero Méndez Jaime Andrés. Sánchez. Presente, Burgos, doctor. Romero Jaime. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Burgos Vito Mair. Presente, soy yo. Hola. Ya, buenas noches. Participó Vito, ¿no? Villegas Céspedes Mariana. Ya, estamos la gran mayoría presentes. El día de mañana voy a subir recién a plataforma todo el material para que trabajemos durante este módulo. Sin embargo, en esta etapa de la presentación y la introducción para entender que vamos a hablar sobre sexo y género, para entender en realidad la aplicación del concepto de género dentro de los derechos humanos, y que seguramente ya en otras materias han visto el tema de la aplicación ya, o en este caso del juzgamiento en razón de género, ¿no es cierto? Aspectos que también vamos a tocar desde la parte legal una vez que hayamos logrado ver en realidad el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación al género y principalmente a las mujeres, su aplicación, los compromisos que tenemos conforme a la normativa. Ya en esta etapa, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 9 de la noche, ¿no? ¿No hay ninguna consulta para que continuemos en el desarrollo? Creo que no. Creo que no, doctor. Ya. Entonces, nuestra reflexión final en esta etapa dice: comprender la evolución del concepto de género es esencial para abordar las desigualdades y promover la diversidad, ¿no? La historia nos enseña cómo las ideas pueden cambiar y evolucionar con el tiempo, y nuestro enfoque actual en la diversidad y derechos de género sigue siendo crucial para una sociedad inclusiva y equitativa. Es decir, con esa reflexión vamos a terminar esta primera etapa el día de hoy que nos estamos conociendo. El día de mañana voy a pedirles un favor a todos, y no he hablado con coordinación, pero voy a iniciar 7:30, ¿no? Les voy a pedir ese favor para que también evidentemente la media hora que falta lo vamos a llevar. ¿Hay posibilidades de que podamos hacer eso, compañeros? Está bien, doctor. Sí, 7:30 para que Sí, doctor, no hay problema. Está bien. Así todos ustedes tienen tiempo para que podamos ya llegar al trabajo y prepararnos y ir avanzando en relación a este tema, ¿no? Entonces, sí, diga. Sí, se iniciaría a las 8, perdón, a las 7:30. ¿Hasta qué hora serían entonces las clases? Hasta las 9:30, o sea, media hora más estaríamos recorriendo. Muy bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Doctor. Compañero. Sí, adelante, compañero, te escucho. Doctor, una consulta, el material que usted ha mostrado, ¿lo podía compartir, doctor, para poder ir un poquito leyéndolo? Sí. Lo siguiente, en relación al material, tengo el compromiso, mañana voy a entregar a coordinación de posgrado, donde voy a subir todo el material, materiales más en PDF para lectura y de apoyo de otros autores, en los que ustedes pueden revisar también sobre este tema, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a avanzar. Entonces, el día de mañana ya lo van a tener en la plataforma para que ustedes accedan, además de un cuestionario que va a ser parte de la evaluación que vamos a tomar sobre este tema, un trabajo más que se está planteando, y que evidentemente la presentación del trabajo va a ser para el lunes siguiente que viene, que nos toca avanzar, y que lo van a enviar a la plataforma también como tal para revisarlo, ¿no? Es una especie de pequeño ensayo que vamos a hacer como trabajo en relación al criterio que tengan sobre varios de los puntos que lleguemos a tratar a partir del día de mañana.
Hoy hemos simplemente pretendido entrar en introducción de entender el concepto, en este caso, de que quede claro de que el concepto sexo está definido y que el concepto género desde el mismo, o sea, desde el inicio mismo de su elaboración por los especialistas en esta materia educativa, es que no se tiene un concepto definido, ¿no es cierto? Y que eso ha generado una evolución a lo largo de la historia en relación a la búsqueda de la igualdad de derechos, principalmente desde el lado femenino. Entonces, mañana ya vamos a ver muchos de estos aspectos que hemos tocado de manera amplia dentro del desarrollo de esto. Esto solamente ha sido una etapa introductoria. Por hoy los voy a dejar y el día de mañana nos veríamos entonces 7:30 de la noche, si no hubiera más preguntas. ¿Perfecto? La Ok, otra... doctor. Ya, buenas noches. Sí, diga. ¿Quería preguntar algo, Andrea? Bueno, si no hay más, solamente recomendarles que tratemos de estar todos puntual, porque a partir del día de mañana, para no estar llamando lista y entremos en materia, voy a tomar captura de las imágenes de cada uno para poder contrastar con la hoja de asistencia para hacer la presentación de esto a la dirección de posgrado. ¿Perfecto? Para que yo no esté llamando así por lista, sino me voy a abocar a la captura de imágenes que haga para identificar quiénes han estado presentes y quiénes no. Ok, está bien, doctor. Muy bien, Ok, doctor, muchísimas está bien. gracias, muy agradecidos por su atención. Nos vemos el día de mañana entonces, 7:30 de la noche. Buenas noches. Ok, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego.